no iba a poder predicar. Gracias, Ricky. Bueno, buenas noches, hermanos y hermanas y amigos que nos visitan. Es una alegría poder estar juntos en esta noche para compartir lo más hermoso que tenemos, que es la comunión de nuestra fe, ¿no? Somos una comunidad, el otro día pensábamos en ese concepto, que comparte en común algo que es la fe en Jesucristo, y eso es lo que nos nivela y nos hace iguales a todos. Así que bueno, estamos contentos de esta reunión y en el umbral de un tiempo también de estudio bíblico que va a ser a partir del domingo que viene. Yo te animo a que vengas preparado y entusiasmado para estudiar la Biblia. Lo vamos a hacer por clases, vamos a tener una clase para niños, una para adolescentes y una para jóvenes y adultos. Vamos a seguir una secuencia de temas importantes. Nos vamos a conectar con un tema que nos pareció muy apropiado, que son los valores para una humanidad en Jesús. Valores, convicciones, conceptos, principios de vida para vivir una vida humana en Jesús, como Jesús quiere, nos enseñó y quiere que vivamos. Así que vamos a ir por varios temas en este año, importantes para cada una de nuestras vidas. Vamos a pensar en el tema de la integridad, de la hipocresía, de la responsabilidad, del uso del cuerpo, de la administración del dinero, todo lo que tiene que ver con la experiencia de la vida humana, pero mirado desde la óptica de lo que Jesús quiere como modelo de experiencia de vida. Así que soñamos con que este año la palabra de Dios siga, porque ya lo está haciendo, siga transformando nuestras vidas a la imagen de Cristo. ¿Amén? Ese es el objetivo que tenemos. En esta noche vamos a meditar en una historia. Este año, desde que empezó el año, el Señor puso en mi corazón leer el Evangelio de Juan, que es un evangelio hermoso, todo el tiempo recurre a ese evangelio. Y de todo el Evangelio, el capítulo que más me gustó es uno que trata acerca de el milagro de un ciego de nacimiento. Y paralelamente, en el grupo que tenemos de WhatsApp de la iglesia, tenemos devocionales que nos sube Albino todas las mañanas, muy lindos, y estos devocionales estuvieron orientados a pensar en la historia de este ciego. Así que eso como que me enriqueció todavía más lo que Dios había puesto en mi corazón. ¿Quiénes tienen celular? Levante la mano. Bien. Déjenla arriba. Bajen la mano los que están en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Los que están, bajen la mano. Los que no están, déjenla arriba. Hay muchas personas que no están en ese grupo, ¿eh? Bueno, sería lindo que puedan estar para recibir la bendición de todo lo que ponemos como motivos de oración y como conceptos bíblicos y meditaciones y reflexiones, y puedas recibir ahí también. Hay un administrador del grupo, hay dos administradores del grupo, uno es Vicky y otro creo que es Claudelina. Ese grupo se empezó en el 2016, lo inició Albino como un desafío para estar orando juntos y estar vinculados virtualmente, y fue y sigue siendo de mucha bendición para todos. Así que si querés, después nos avisás y de alguna manera te incluimos en el grupo de WhatsApp para que puedas recibir todos esos comentarios tan lindos. Vamos a leer en el Evangelio de Juan entonces en el capítulo 9. Lo tengo a Joel ahí que me ayuda siempre con los textos bíblicos, y vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 9, vamos a leer ahora hay muchas versiones de la Biblia, pero vamos a leer en la NVI. Si te confunde tal vez lo que tenés en tus manos y querés aprovechar mejor lo que está en la pantalla y te sentís como más cómodo leyendo desde la pantalla, es mejor. Juan 9, capítulo 1, y es
la historia de la sanidad, de la curación, de la sanidad del ciego de nacimiento. ¿Están ahí? Si no, podemos leer desde la pantalla. Vamos a leer en primer lugar del 1 al 11. Dice, a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, que rabí quiere decir maestro, ¿no? Para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece, pero él insistía, soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. Retomamos la lectura en el versículo 35, porque este milagro junto con el de la resurrección de Lázaro es de los más largos que la Biblia describe y utiliza mucha cantidad de versículos. Pero vamos a recortar un poquito del versículo 35. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre, expulsado de la sinagoga, ¿no? Y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Muy bien, no sé si pudiste entender todo lo que pasa acá, pero Jesús va caminando con sus discípulos, hay un hombre ciego, Jesús lo ve y los discípulos dicen, ¿quién pecó de sus padres para que haya nacido ciego? Jesús escupe en la tierra, hace barro, le pone los ojos, le dice, ve a lavarte al estanque, y cuando el ciego va, se lava, vuelve viendo. Ya no estaba Jesús, se había ido. Entonces se arma todo un lío ahí, porque saben que eso hizo Jesús un día sábado, y el día sábado para los judíos, ¿saben qué es? Pregunto. Un día de reposo, como un día franco, que no hay que hacer nada, pero nada de nada. Entonces, como había algunos maestros de la ley, decían, pero este milagro no se puede hacer un día de reposo, porque no hay que hacer nada. Entonces se arma un lío bárbaro por esta estupidez, y terminan juzgando al ciego que recién se le había hecho el milagro, y terminan haciéndolo culpable de haber originado un milagro un día de franco, una locura total. Pero así funciona muchas veces la religión, como funciona muchas veces la ley. Vieron que terminan decidiendo cosas que cualquiera con dos dedos de frente no las decidiría. Entonces este hombre tiene que defenderse ahí como gato en bolsa entre medio de los fariseos, porque tiene que decir, bueno, pero qué sé yo, a mí me sanaron. No veía y ahora veo. Y lo echan, se enojan y lo echan. Estoy resumiendo estos 40 versículos. Y Jesús después lo encuentra, porque el ciego no sabía quién le había abierto los ojos, porque no veía cuando Jesús le puso el barro. Y cuando volvió no estaba. Entonces le dice Jesús, yo soy el que te hice el milagro, y el ciego lo adora. Este es un poco el resumen de esta anécdota. Yo quiero que
reparemos en algunos conceptos de esta hermosa experiencia que espero que Dios te pueda ayudar para entenderla para tu vida. En primer lugar, vieron que el versículo 1 dice, que leímos, Jesús pasó y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Si yo hubiera escrito este evangelio hoy, en vez de poner Jesús vio a un hombre que estaba ciego de nacimiento, tal vez hubiera puesto Jesús vio al hombre. No sé si entendés la diferencia. Porque ese hombre estaba ahí hacía rato, no es que no lo veía nadie, era parte del paisaje. Pero todos pasaban y miraban, pero no veían, que es una diferencia entre mirar y ver, ¿no? Jesús pasó y vio a ese hombre que estaba ciego de nacimiento. Y esto es muy hermoso, porque esto tiene que ver con la cuestión de la invisibilización social. ¿Saben? Cuando le pones micrófono a una persona indigente, yo a veces escucho las noticias en la televisión, o a una persona discapacitada, y le preguntan qué es lo que más sufrís. Es esto, es que la gente no te mire, te ignore, porque es un problema que te mire la gente, ¿viste? Te da o rechazo o compromiso. O me hago el tonto porque si veo tengo que hacer algo, entonces sigo. Y esta es la gran realidad de la invisibilización social tan grave que estamos viviendo hoy y que los cristianos y los hijos de Dios no podemos caer en eso, ¿amén? Jesús pasó y lo vio. No se hizo el tonto, lo vio. Este es un tiempo en la iglesia que estamos viviendo crisis internas, nunca peleas. El Amparo es una iglesia llena de amor, alabado sea el Señor por eso. Nadie se pelea con nadie acá. Y ojalá que sigamos siempre con ese espíritu amoroso, pero sí de diferencias de visiones, que siempre las tuvimos, las tenemos y las vamos a tener, aquí en el Amparo y en cualquier iglesia. Pero aquí el Señor Jesús nos está desafiando a una visión, porque estamos acá en Caguazú 421, en el barrio La Loma, en San José, en Temperley, en este lugar, y esta es la realidad en la que estamos. Y si Jesús anda por acá, ve las cosas que hay acá. Entonces nuestra visión de iglesia tiene que tener que ver con eso. Yo siempre que predico, o no siempre que predico, hago referencia a un momento de mi vida cuando se compraron estos terrenos. Y yo me avergüenzo de eso. Y hoy le doy gracias porque cambié. Yo cambio siempre. Y gracias a Dios que puedo cambiar siempre. Pero me había enojado en un momento. Decía, qué lugar más feo que elegimos para comprar una iglesia. ¿Quién se acuerda que yo dije eso? Qué lugar más feo que elegimos para poner una iglesia. No había nada acá, ¿no? Omar, 25 años atrás, era todo campo. Pino, basura, bueno, qué lugar. Gracias, Walter. Qué lugar más feo. A ver, ¿hay lugares lindos y feos para hacer la obra de Dios? Hay lugares. Jesús pasó y vio. Y el Amparo está llamado a ver lo que hay. Entonces, si vos querés, podés hacer una iglesia llena de lucecitas y de sonido y de aires acondicionados. Ahí viene Santi, escapándose del Padre. O esto. Gracias, Santi. Más ilustrativo imposible. Esto en la iglesia de Antegebel no pasa. Pero el Amparo, gracias a Dios, pasa. Y esta es nuestra visión. Esta es la visión, o esto es lo que hay. Y esta es la visión. Vio y se acercó. Voy a ir más rápido porque tengo 7 cosas y ya se fueron 10 minutos y no las voy a poder decir, me parece. Pero se entiende el concepto visión y la pregunta sería acá, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Esta es la pregunta. ¿Qué estás viendo? Es hora de ver lo que hay, no lo que querés ver. ¿Amén? El segundo punto que quiero resaltar está en el versículo 3. Maestro, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida.
la relación entre sufrimiento y culpa es eterna en la historia de la humanidad. No sé si entendés esto, pero parece que el hombre siempre tiene que culpar al que sufre por lo que sufre. Al pobre porque es pobre, al enfermo porque es enfermo, al ignorante porque es ignorante. Y así va la humanidad todo el tiempo relacionando y vinculando. ¿Por qué es ciego? Porque por algo debe ser. Esta es la pregunta inconsciente. O se equivocó, pecó, él o sus padres. Pero claro, es como una pregunta técnica. Si pecó él y nació ciego, ¿cuándo pecó? Y saben que los judíos tenían como una interpretación para eso. ¿Saben qué decían? ¿Qué te imaginas, Fer? ¿Qué podés decir ante este planteo? Si pecó él, ¿en qué momento pecó? Si nació ciego. En el vientre. Y los judíos decían, bueno, debe haber cometido algún pecado prenatal, se llamaban. Y estas eran las explicaciones que encontraban, y te parecen irrisorias, pero hoy también hay explicaciones irrisorias para el sufrimiento de la humanidad. Porque hay que buscar un porqué. Pero Jesús habla de una tercera opción que no estaba. Jesús dice, no es ni que pecó él, ni que pecó sus padres. ¿Qué dice Jesús? Es para qué, ¿no? No por qué, sino para qué. Para que se manifieste en él, como dice la NBI, para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Si tenés alguna versión ahí distinta, dice algo así como para que se manifiesten en él las obras de Dios. Y tenemos que confiar en que el sufrimiento, si bien siempre es un problema, más que ser un problema, el sufrimiento, sea cual sea, es una oportunidad para que la obra de Dios se manifieste, ¿amén? Para que Dios pueda hacer algo. Tu sufrimiento, sea cual sea, el de tu salud, el de tu falta de dinero, el de tu ignorancia, el de tus problemas familiares, sea cual sea una lista. No sé el por qué. Lo que yo sí sé es el para qué. Jesús dice que es para que Dios tenga una oportunidad de manifestarse ahí. Y vos se la tenés que dar. ¿Amén? Vos tenés que darle esa oportunidad y confiar. ¿Este hombre lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. Porque no sé si te podés ubicar en el contexto de lo que pasó. Este hombre estaba sentado, ¿qué estaba haciendo? Todos los días, pidiendo limosna. Vos imaginate la escena, ¿no? Pasa un grupo de personas, él las oye. Este ciego está acostumbrado a oír 2.000 millones de personas en toda su vida. Son un grupo de personas más de las tantas que él viene escuchando en su vida, ¿sí o no? Él no sabe que es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Pasa, escucha esta pregunta cínica, horrible, y escucha esto. Y después siente que le hacen esto. ¿Vos qué haces si fueras un ciego ahí? Yo le pego una patada en la rodilla. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? ¿Pero qué hizo este hombre cuando Jesús le dijo, anda a lavarte al estanque? No le dijo, ve a lavarte, hagámoslo en criollo. Amigo, anda a lavarte al estanque. Fue. Le creyó. Le dio una oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Amén? Entonces vos y yo en nuestro sufrimiento tenemos que darle la oportunidad por medio de la obediencia, porque la fe es sinónimo de obediencia, a creer y obedecer, y Dios se va a manifestar en esa situación. ¿Amén? El tercer punto que quiero ver, versículo 4, es cuando Jesús dice lo siguiente: mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Y yo lo escucho acá a Jesús hablar con una urgencia, con un sentimiento de urgencia, ¿vieron? Está diciendo, hay que trabajar cuando es de día, porque cuando viene la noche ya no se puede trabajar. O sea, estoy apurado por hacer lo que más se puede hacer. Porque cuando viene la noche no se puede trabajar. Bueno, es relativo, algunos trabajan de noche, obviamente, pero metafóricamente lo que Jesús está diciendo es urgencia. No hay que perder más tiempo.
Yo cuando pensaba en este concepto, cómo ilustrarlo, me acordaba cuando yo era más joven, un padre joven, y tenía a Victoria y a Luciana, creo que David no había nacido, eran chiquititas, muy terribles, las dos, muy malditas. No, eran buenísimas. Pero un día a Walter Martini se le ocurrió hacer una casita de muñecas. ¿Vieron esas de madera así? Grandes. Ahí empezó mi vocación por la carpintería. Una casita de muñecas. Entonces fui a comprar el machimbre, los clavos, miré, la hice. Me metí en camisa 11 varas, porque no podía terminar la casita de muñecas, no me encuadraba, me salía toda mal. Y me agarraban las 10 de la noche, las 11 de la noche yo estaba y Norma de la cama me decía, Walter, deja de martillar, por el amor de Dios, ven a acostarte. Pero yo seguía, porque la quería terminar la casita de muñecas. ¿Pero por qué les parece que estaba trabajando apasionado? Porque estaba entusiasmado. Cuando estás entusiasmado por algo, ¿viste que sos capaz de lavar el auto que recién te compraste a las 2 de la mañana? Agustín, ¿no te pasó tal vez alguna vez? Cuando estás entusiasmado, ¿no te pasa que querés terminar el morral aunque sean las 12 de la noche? Cuando estás entusiasmado, ¿no te pasa que querés ir a cosechar en la huerta aunque sean las... Lo que te entusiasma y lo que te apasiona te hace trabajar con intensidad. Y este concepto que Jesús dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar, trabajemos mientras sea el día, mientras el día dura. Jesús estaba entusiasmado. Y yo quiero desafiarte a que te posiciones en la vida en modo pasión, en modo entusiasmo. La peor actitud en la vida, ¿sabés cuál es? Es la indiferencia. Esa es la actitud más fea. Y tengo ganas de decir una mala palabra, pero no la voy a poder decir. La indiferencia, el pararme hacia distancia y ver cómo los otros hacen algo. Y yo juzgo porque no estoy de acuerdo. ¿Pero en qué estás de acuerdo entonces, si no estás de acuerdo con eso? ¿Qué te apasiona? El día pasa, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Tenés que estar entusiasmado con algo. Y si no te entusiasma eso, porque te entusiasma otra cosa, entusiasmate con otra cosa, pero viví entusiasmado, viví apasionado, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Amén. Tenemos que vivir así. Tenemos que encarnar el Espíritu de Jesús. Estas no son palabras de Walter, ¿eh? Jesús lo decía hace 2000 años atrás, porque estaba entusiasmado, no haciendo una casita para muñecos, sino llevando el Evangelio, ayudando y bendiciendo. Entonces vos te podés quedar en una actitud diciendo, pero a mí no me involucra en la iglesia, o lo que se hace en la iglesia no estoy muy de acuerdo. Bueno, ¿en qué estás de acuerdo? ¿Qué necesitas? ¿Que te involucren y que te bendigan con una espada en la cabeza para hacer algo? ¿Quién es el dueño del ministerio y del servicio en tu vida? ¿Un pastor, una fundación, una iglesia o Jesucristo? Hay 2000 millones de cosas para hacer, pero hay que hacerlas. Y para hacerlas hay que estar apasionado, entusiasmado. Y si no te entusiasma algo de lo que se hace acá, no sé dónde va a ser, pero tenés que vivir entusiasmado. Nadie se puede adueñar de la pasión en tu vida, porque eso no te lo puede dar nadie que no sea Jesús. ¿Amén? Ese es el llamado. Vivir con urgencia para servir a Cristo. Cuarto concepto, versículos 8 y 9. Gracias, Joel. Se darán cuenta que no quiero usar los lentes, no los tengo acá. Pero ahora tengo acá un... ¿Cómo se llama esto? Un retorno. No, pero en inglés decímelo, Joel. Tiene un nombre esto. No. Tiene un nombre esto. Joel. Tiene un nombre. Lo que usaban los políticos. Teleprompter, ¿no es? Teleprompter. Dice así el versículo 8. Sus vecinos, presten atención a esto, y los que lo habían visto pedir limosna, decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se parece. Pero él decía, yo soy. Es impresionante estas posturas que toma la gente, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el fondo? No pueden creer en el milagro, no lo pueden aceptar. Porque ¿sabés qué? Cuando vos entregás tu vida a Cristo y empezás a darle una oportunidad, como decíamos al principio, para que Él empiece a transformarla tu vida, ya no la van a reconocer.
Y si la reconocen van a decir, no, pero entonces no es él, es otra persona, porque no puede ser. Él tiene que seguir viviendo pobre. Él tiene que seguir viviendo violento. Él tiene que seguir siendo alcohólico, no puede ser que cambie. Pero esta persona era ciega y ahora veía. Y dice, no, soy yo, soy yo. Sí, mira, se parece. Claro, porque estaban acostumbrados a verlo acá, tirado y mendigando. ¿Vieron que así dice, así lo presenta el texto bíblico? Dice en el versículo 9, sus vecinos y los que habían visto, le habían visto pedir limosna. Este era el DNI que tenía este muchacho, el que pedía limosna. Dicen, se le parece a él, pero no es él. Entonces este es el concepto de transformación, la insoportable transformación que Dios quiere hacer en tu vida cuando vos le entregás tu vida. Silencio, Walter, silencio que estamos predicando. La insoportable transformación que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando hace esa transformación, ¿sabes qué? La gente le va a costar reconocerte. Y yo quiero que a la gente le cueste reconocerte, ¿amén? Que vean tu orden, que vean tu limpieza, la higiene en tu cuerpo, que la ropita que tenías, que era sucia, ahora la traes viejita pero limpia, que aunque decías malas palabras, ahora tratás de no decir malas palabras, que aunque antes no podías preparar algo para tus hijos, ahora lo preparás, que aunque antes no sabías de la Biblia ni la A ni la Z, ahora estás aprendiendo un texto de la Biblia y lo estás memorizando. Esa transformación, que es paulatina pero es creciente, va a ser insoportable para la gente. Y algunos van a decir, no sos vos. Pero vos vas a poder decir, soy yo, esta persona en la cual Dios está cambiando. ¿Amén? Un concepto más, versículo 25. Lo estaban interrogando los fariseos, que eran los legalistas de aquel tiempo, los dueños de la verdad, interrogando al que había sido ciego, pues no podía entender el milagro. No puede ser que esté sano, es imposible. Entonces decía, ¿pero quién te sanó? Y no sé, uno que se llama Jesús. Le vuelven a preguntar, ¿quién te sanó? No sé, me parece que es profeta. Le vuelven a preguntar, ¿pero quién te sanó? Me parece que es un hijo de Dios. Más le preguntaban y más ampliaba la revelación. Primero dice, es Jesús, después dice es profeta, después dice es el hijo de Dios. Basta, no le quieren preguntar más. Estaban molestos, irritados. Pero este hombre dice, si es pecador, no lo sé, porque los fariseos decían, si te sanó un día franco, es pecador. Bueno, si es pecador, no lo sé, dice el ciego, ya se cansó. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Mira, yo llamo a esto seguridad personal. Saben que soy un apasionado de predicar la seguridad personal, porque para mí es clave en la vida la seguridad personal. Tenemos que ser personas seguras, los hijos de Dios. Ahora la pregunta sería, ¿qué necesitas para sentirte seguro, para sentirte segura? ¿Qué es lo que necesitas para sentirte segura? ¿Tal vez más plata? ¿Tal vez una imagen mejor? ¿Tener un cuerpo más lindo? Tal vez necesitas una ropa más cara, un trabajo mejor. Tal vez necesitas un título profesional. Tal vez necesitas estar acá atrás del púlpito con un micrófono. ¿Qué necesitas para sentirte seguro? Este hombre dijo una sola cosa necesito para sentirme seguro ante ustedes. Saber que yo antes era ciego y ahora veo. ¿Qué habrá sido para este hombre, no? No sé, ser ciego de nacimiento y de repente, o sea, nunca haber visto nada, ni entender lo que era el blanco, el negro, el rojo o el verde, ni saber que era grande o pequeño, ni saber si las nubes eran duras o eran blandas, o sea, nada, a de repente abrir los ojos y abrir los ojos a toda una realidad que yo la entendí de una manera y ahora todo empieza a tener un sentido más real y más distinto, ¿no? ¿Qué experiencia? Un ciego de nacimiento, nunca había visto. Empieza a ver a partir de ahora y le empieza a cerrar todo lo que él solamente había percibido por todos los sentidos, menos por el de la vista. Entonces este hombre dice, una sola cosa sé, que antes no veía y ahora veo. Y saben, ayer los jóvenes estuvieron predicando acá de seguridad, ¿de qué? De salvación.
Y esa es tu seguridad, eso es lo más valioso que tenés, ese es tu DNI. Si vos crees en Cristo como Salvador, esa es una plataforma para pararte y sentirte totalmente seguro en la vida, no hace falta más nada. Si tenés más cosas, alabado sea el Señor. Si tenés un lindo cuerpo, si tenés plata, trabajo, profesión. Pero si no tenés eso y tenés la salvación en Cristo Jesús, te tenés que sentir seguro, segura. ¿Amén? Esa es tu verdadera seguridad. Tu verdadera, única e importante seguridad. Yo antes no veía, pero ahora veo. Antes no entendía nada de la vida, pero ahora entiendo. Y todo me cierra. Y me doy cuenta que hay un cielo y que hay un infierno. Y me doy cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios y puede vivir dentro mío. Y me doy cuenta que puedo tener una relación personal con Él. Y me doy cuenta que Él me puede ayudar a transformarme y superarme. Eso es lo que ahora veo que antes no veía. Y el ver esto es suficiente para sentir que tengo toda la seguridad en mi vida. El ciego podía decirlo con toda claridad. 2 conceptos más y terminamos. Versículo 35, Joe. Porque el 34 termina diciendo que los fariseos, ¿qué hicieron? Le sacaron la roja, expulsado de la sinagoga. Nosotros no somos judíos y no podemos entender lo que significa esto. Pero ¿sabes? Para un judío, ser expulsado de la religión judía era lo peor que te pueda pasar. Creo que hasta era preferible ser ciego. Mirá lo que te estoy diciendo, antes de quedar excluido de la comunidad de Israel. Era una afrenta, era una humillación muy grande expulsarlo, echarlo. Esta persona vivió en un día la alegría de haber quedado, de haber sido sanado de su ceguera y la locura de haber quedado expulsado de la sinagoga, una locura total. Qué fuerte para este hombre el rechazo, la expulsión, la falta de aceptación social. Y Jesús dice que lo encuentra porque se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y lo fue a buscar. Por eso lo encontró, porque se enteró y lo fue a buscar. Y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y empieza este diálogo hermoso. Pero qué lindo es este concepto de rechazo y aceptación. Saben que soy psicólogo y en el consultorio todo el tiempo se trabaja la cuestión de aceptación y rechazo. Es una gran fuente de trauma el haberme sentido rechazado, rechazada en la vida y haber vivido mal por el bullying, por el desprecio, por la discriminación, por el maltrato de mi papá o de mi mamá, por el abandono y todo lo que tenga que ver con rechazo existencial es muy traumático en la vida. Porque lo que vamos buscando desesperadamente en esta vida es ser aceptado, ser aceptada por las personas, por este sistema que en realidad te rechaza y te aleja y te pone condiciones para aceptarte. A este hombre lo expulsaron socialmente. Y saben, muchos de nosotros seguramente habremos vivido o estarás viviendo historias de rechazo o de autodiscriminación. Pero Jesús se entera y te encuentra. Jesús se entera y te encuentra, te va a buscar. ¡Ey! Yo no te rechazo. Yo te acepto. Qué paradoja, ¿no? Los fariseos lo echaron del templo de Dios y el mismo Dios lo encuentra fuera del templo. Porque Jesús es así. Él te acepta. Y si Él te acepta, aunque te rechace tu papá, aunque te maltrate tu papá, aunque te rechace tu mamá, te maltrate tu mamá, ¿qué te importa? ¿Hasta cuándo vas a dejar que te afecten los rechazos si el que te acepta es Dios? ¿Amén? Terminamos en el versículo 38. ¿Quién es, Señor, para que crea en ti? Y Jesús le dice, el que está hablando contigo. Claro, no lo había visto, solo había recibido la sanidad, pero ahora lo ve. Obviamente el ciego reconocía la voz, porque era ciego, especialista en identificar voces, así que es una pregunta medio capciosa la que le hace. ¿Quién es el que me sanó? Ya lo había escuchado decir. ¿Qué lo había escuchado decir? No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Le quedó grabado eso al ciego, ese timbre de voz. Y ahora lo encuentra.
soy yo el que habla contigo, esta persona soy yo, el que te vino a buscar, el que te sanó, esta persona soy yo, el que habla contigo. Entonces, ¿él qué hizo? Se postró. Y es hermosa esta historia, porque esta persona empieza tirada en el piso, mendigando, y termina como tirada en el piso, ¿verdad? Postrado. Postrarse es tirarse en el piso así ante los pies de alguien. Y este hombre encontró en Jesucristo la verdadera fuente de adoración. Yo no sé qué persona podrías llegar a adorar. Si se te presentara acá Messi, qué sé yo, una estrella tuya, una persona que admirás mucho, por ahí te llenarías de alabanzas y de admiración. Pero hoy estás con Jesús adelante de tu vida. Y estar con Jesús adelante de tu vida, ¿sabés qué tiene que activar? Y yo quiero terminar desafiando esta pregunta en tu corazón. Tiene que desafiar vivir en modo adoración. Vivir en modo adoración. Los hijos de Dios tenemos que vivir en modo adoración. ¿Amén? Pregunto y quiero que me ayuden. ¿Qué es vivir en modo adoración? Walter no, porque ya habló mucho. Otro. ¿Qué es vivir en modo adoración? Agradecido. ¿Qué más? En obediencia. ¿Qué más? Hablando bien a las personas. Dejar de vivir criticando y maldiciendo. ¿Qué más? Sirviendo, ayudando, trabajando. Vivir en modo adoración es vivir conociéndolo a Dios a través de su palabra, conociéndolo a Dios a través de la intimidad de la oración, disfrutando su compañía, vivir en modo adoración. Este hombre quedó postrado, en ese momento postrado físicamente, pero después se levantó seguramente, pero vivió postrado en su corazón. Vivió adorando a Dios porque entendió que en Jesús había encontrado la visión para su vida. Que el amparo pueda hacer esto, que cada uno de ustedes, que mi vida y que todos los que entren acá a este lugar encuentren en el Evangelio de Jesucristo la transformación, que los haga salir de esas pobrezas, de esas maneras de mendigar que no son solamente ni tanto económicas. A veces vamos mendigando en la vida un montón de otras cosas. Aceptación, amor, 1.000 millones de cosas. Y que puedas quedar cerca de Jesucristo y viviendo en modo de adoración. Amén. Dios les bendiga. Pastor. Hermoso tiempo, precioso. Nos quedamos con muchos conceptos de este Juan 9, este milagro de Jesús. Pero me encantó esto, va a quedar en la cabeza, ¿eh? Modo adoración. Y el otro era modo, ¿qué dijo al principio? ¿No te acordás? Apasionado, modo pasión. Modo adoración y modo pasión. Así tenemos que vivir la vida, apasionados para poder entregar el mensaje de Jesucristo a otros para ayudar y apasionados por adorar a Dios. ¿Sí?